Hola, hola, hola. Esto es Formato Comedia. Estábamos conversando ya con nuestro invitado Juan José y queremos saludar a todos los amigos de Latinoamérica, de Chile y también de Ecuador, ya que nuestro invitado pues es nacido en ese país. Señores y señores, comediante, escritor, una persona muy carismática y simpática, y quiero que ustedes la conozcan en la intimidad y en lo que piensa y siente la comedia. Así que lo presentamos inmediatamente. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Hola Jorge, bien, gracias por la invitación, oye, qué encantado. Siempre quise estar en tu programa, me enteré de eso hace unas semanas que me escribiste, entonces, pero siempre quise estar antes de enterarme. Sí, no, eso pasa mucho en la comedia, ¿verdad? Hay una clarividencia, ¿no es cierto? Uno no Sí, conoce, sí, pero yo quiero yo, estar ahí, pero no sé dónde. sí, yo sentía que venía un aire de cambio y de pronto me escribiste tú y dije, esto es lo que yo presentía. Así El es. universo me estaba mandando esto. Vamos con la primera pregunta de rigor, Juan José. Se la hago a todos nuestros invitados. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Escribiendo, actuando o enseñando? Actuando, actuando. Si sería en un orden, sería primero actuando, después enseñando y último escribiendo. Ya. ¿Por qué te acomoda esa posición o ese lugar? Bueno, el escenario es para mí es donde más cómodo me siento, donde más auténtico me siento. Entonces es el lugar en el que, como mi lugar feliz. Ya. Ya, enseñando después porque me encanta compartir información y lo que yo sé. ¿Cómo? Y escribiendo es de, porque es de, a pesar de que escribo y hago guiones y todas esas cosas, es lo que más me cuesta hacerlo para mí. Para otras personas escribo, todavía me sale, pero para mí me cuesta un poquito más. Entonces, es porque soy más mental. O sea, las cosas mías como que primero las trabajo en mi cabeza y luego como solo las delineo y las escribo aparte, después de La, que las pruebo. el stand-up, el humor en Ecuador, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Está creciendo? ¿Es pequeño? ¿Es grande el movimiento? Está creciendo, está creciendo. Históricamente tiene aproximadamente unos de 12, 13 años, pero la parte fuerte donde que realmente se ha formado escena ha sido los últimos 3 años y yo ya vengo trabajando en generar escena aproximadamente unos 6 años. Cuéntame un poquito cómo llegas a la comedia, cómo descubres la comedia, cómo decides, esto es lo mío, de aquí en adelante me voy a dedicar a esto, gane o no gane dinero. Bueno, todo empezó en Argentina, en Buenos Aires. Yo estudié allá, me fui allá a estudiar publicidad y ahí conocí uno de mis profesores de publicidad. Había estudiado stand-up con Angelín, entonces él fue a darnos una charla y ahí fue donde dije, yo quiero aprender. Busqué un taller con él, pero él no le estaba dando en ese momento, entonces encontré otra escuela de stand-up y ahí fue donde estudié. ¿Qué es lo que, dónde está la influencia en tu trabajo hoy? ¿Está desde el lado de los gringos, Judy Carter, ¿verdad? Y sus aliados? ¿Está un poco una cosa empírica que tú has ido descubriendo? ¿Cómo es tu etapa relacionada con la parte teórica, creativa de la comedia? Ya, la parte teórica, sí, yo empecé estudiando bastante la parte de Judy Carter, obviamente enfocándome en las actitudes negativas, ¿no? Como fuente de creación de material. Pero poco a poco fui mutando y aprendiendo otras cosas. Sí, mi escuela es muy gringa, pero, o sea, dentro de la comedia estadounidense hay varias corrientes, ¿no? A mí de los comediantes, el que más me llama la atención y el que más me gusta, por ejemplo, es Joe Rogan, y él es mucho más, me gusta el estilo de que él piensa y formula sus comedias, sus premisas, ¿no? En Ya. formato de hipótesis. Es un poquito como Piedradita, de Sí, España. exactamente. Uh-huh. Un humor más reflexivo. Exactamente, más reflexivo. Irnos sí, en reírnos justamente de las propias cosas que son ilógicas, de las propias cosas ilógicas del ser humano. Es que el humano siempre es súper contradictorio en sí, ¿no? Sí, esa parte me interesa porque te explico un poco para ti, para las personas que a lo mejor nos están viendo por primera vez. Formato comedia lo que busca es descubrir y entender los procesos creativos del comediante. Cómo piensa, qué siente, cómo se manejan los engranajes internos del sentido del humor de alguien que se dedica profesionalmente a esta actividad. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se mueve la cabeza, tu cabeza?
para crear? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te estimulas para, como dicen siempre, enfrentarse al papel en blanco o al computador, en este caso, con la pantalla en blanco? Claro. Bueno, cuando me toca enfrentarme a la computadora en blanco, empiezo a escribir cualquier cosa, o sea, sin ningún propósito. O sea, ideas, empiezo a escribir lo que se me está metiendo en la cabeza, lo que estoy viendo y poco a poco van apareciendo cosas, ¿no? Mientras más vas escribiendo, indagando, indagando. Y ese es como que un método de escritura creativa que me gusta utilizar. Pero generalmente para hacer comedia yo estoy como que trato de estar muy consciente y atento de lo que pasa a mi alrededor todo el tiempo, ¿no? Entonces de rato que hay algo que me genera cosquillas en el cerebro, una idea o algo que escucho que es como que, esto está medio interesante, ahí es cuando yo lo anoto. Generalmente, como no siempre ando con una libreta, que es de error mío porque debería andar con una libreta, pero como soy millennial, ando con el celular. Me parece, me parece. Entonces, ¿para qué voy a estar gastando o sea, para qué voy a contribuir con la tala de árboles y comprar una libreta cuando tengo un celular que fue hecho por niños en la China? O sea, me parece como que más responsable. Entonces ahí me hago una nota de voz y luego reviso. El problema es cuando te haces las notas de voz pegado a los tragos, porque ahí es como... Es como cuando escribes rápido y después no te entiende la letra. Exactamente, exactamente. Pero no me acuerdo. Era genial, pero no me acuerdo. Sí. ¿Eres de los que te despierta en la noche y dices, no, es como una idea y te pones a escribir o a grabar? No, nunca en la noche. Si me despierto en la noche y tengo una idea, qué pena, esa idea se murió. Me gusta dormir, loco. Me gusta dormir, no voy a interrumpir mi sueño por una idea. Si al día siguiente me levanto y me acuerdo, lo primero que hago sí es al celular una nota de voz o escribo en el blog de notas del teléfono también. Y luego las trabajo ya en el día. Bueno, tú dijiste que pertenecía, ¿no es cierto?, al siglo XXI, a la nueva generación, ¿verdad? Dijiste, entonces, sí. Primera camada de millennials, soy del 83, así como que. Perfecto. Entonces, eres prácticamente en un Z, ¿verdad? Sí. De acuerdo a la cómo se denominan, ¿verdad? Los grupos. Yo soy entre BB y X. Ahí, yo soy del 62. Claro. Así que imagínate. Pero la influencia de la tecnología es lo que hace definir un poco a estas generaciones. ¿Cómo tú ves a la gente siglo XXI prácticamente o un poquito más del 90 en adelante? ¿Cómo ves que mira el mundo, mira la comedia? Bueno, ahora ya se ve comedia, o sea, ya tenemos, gracias a la tecnología y esta brecha informática que ahora ya no existe, tenemos la posibilidad de ver comedia de todos los países, ¿no? O sea, YouTube fue una gran influencia en mi generación en muchas cosas, ¿no? Desde los músicos, los artistas y los comediantes. Antes yo me acuerdo, la primera experiencia que yo tuve con comedia fue cuando yo era muy joven, o sea, tenía aproximadamente unos 14, 15 años, y fui a los Estados Unidos un verano a aprender inglés, de esos que los papás dicen, te vas un verano porque no te quieren en la casa, que se vaya a otro país, que le aguante otra persona y que aprenda algo. Que aprenda. Me fui allá y en la casa a la que llegué, la señora tenía unos álbumes de comedia, ¿no? Tenía unos de George Carlin y tenía unos de Richard Pryor, y ahí fue como mi primer acercamiento, o sea, como antes se consumía, ¿no? Que eran los álbumes, ¿no? Sí, los discos, sí. Los discos. Sí. Es que no había otra posibilidad, es decir, hay, por lo menos de mi parte, yo empiezo a descubrir a los cómicos americanos ya viejos, yo llevo 38 años en la comedia, claro. Por lo tanto mi referente era más bien lo nacional, y por otro lado las películas americanas, Jerry Lewis, a lo mejor un referente para uno, ¿te fijas? O Gary, por ejemplo, mira, yo siempre digo, mis referentes para que me gustaba del humor era Gary Grant, era Rock Hudson, y después descubro que son todos gays, así que yo tengo desarrollado por lo visto, ¿verdad? Porque me gustaba mucho su estilo de humor. Tenemos preguntas acá, por ejemplo, dice Chico Peña, hola, genial, sigamos aprendiendo de comedia. Y Juan Ortiz, un gran amigo y comediante, dice, ¿cómo es en Ecuador la relación de quienes hacen stand-up con los humoristas de humor tradicional? ¿Hay colaboración? Esa es una pregunta súper interesante y es algo que yo también te quería preguntar. Porque acá en Ecuador, al principio sí se sintió como que se sintieron un poco amenazados en este nuevo sentido, ¿no? Porque aquí el teatro siempre ha sido como muy tradicional, ¿no? Hay
una escuela muy antigua de teatro, del teatro de la comedia, grandes escuelas como por ejemplo la Mala Hierba es una escuela muy famosa acá en el Ecuador que formó a actores muy buenos que representan grandes comediantes acá. Por ejemplo, Montserrat Astudillo, que es una comediante, es una actriz comediante que hace ahora stand-up. Ella viene de esa escuela y ella lo que hace es un mix mucho de todo su bagaje actoral y de comedia y de la comedia del arte y todo lo que ella ha aprendido y sabe, lo mezcla con el formato de stand-up que ella misma trabaja y lo escribe, ¿no? Pero también le mete su toque de personaje, le mete su indumentaria, sus cosas, ¿no? Entonces es un poco más producido, pero es un mix súper hermoso y le va muy bien haciendo eso. Pero aquí la comedia tradicional siempre ha sido como la comedia del arte, ¿no? El comediante callejero, la comedia de parque. Tenemos también heredamos mucho del cuenterismo colombiano, porque al ser país hermano que está en la frontera, ha habido muchos colombianos que han venido acá, al Ecuador, y el cuenterismo ha sido también influyente en los artistas callejeros de acá del país. Ahora ya se ve que hay un poco más de aceptación, ahora ya hay grandes actores que se están animando a hacer stand-up, así como también hay actores que no tienen qué más que hacer y ya como nadie les va a ver, le ponen stand-up a su obra para que piensen que es algo diferente y vayan a ver, sin saber qué es el stand-up. He pasado, he visto y me da gracia, ¿no? Y siempre que me entrevistan como que trato de resaltar eso. Pero no lo hago de malo, sino es como para informar, bien, no es como bueno, que lo que están haciendo está mal. Ya me doy cuenta que la ironía es parte de tu esencia. Hay una cosa que es importante, es decir, en Latinoamérica quizás a ustedes le llaman cuentos y en el fondo acá son como cuentachistes, por llamarlo así, ¿verdad? Para diferenciarlo de los cuentacuentos de historia así como La Caperucita Roja. Que claro, también hay... los cuenteros hay diferentes líneas de cuenterismo. No sé si tú ya hablaste, por ejemplo, con Joel, y Joel, gran estudiante y profesor cubano que tiene su escuela de la Burrá en Medellín. Ahí hay mucha historia y mucho sobre el cuenterismo, ¿no? Y sí, él maneja mucho también eso del cuenterismo. Y como tú sabes, hay diferentes estilos, ¿no? No todo el cuenterismo tiene que ser con el fin cómico, sino hay trágicos, hay de terror, hay cómicos. Es más, se enfoca más en la narrativa. Sí, acá nosotros lo diferenciamos de los cuentacuentos, por lo general narran historias. Claro. Que necesariamente son humoristas. Y están los cuentachistes, digamos, por un lado, los humoristas por otro, los estandaperos, ¿verdad?, que ahora se incorporan al sistema. Yo vengo a la generación de que yo hacía stand-up de los 90, pero en ese tiempo nosotros le llamábamos monólogo o unipersonal. Claro, unipersonales, monólogos. Claro, pero en el fondo es la técnica la misma. Pensemos que el stand-up viene de hace muchísimos años, digamos, no es que la cosa nace en el 2000, te fijas. Ahora, y allá, por ejemplo, en Chile, cuando tú empezaste, ¿cuál era el referente así artístico de comedia? O sea, ¿qué era lo que se consumía en...? Yo creo que había una influencia de un comediante que se llama Coco Legrand, que él también tiene una influencia de los Café Concert, en ese tiempo se llamaba, y los comediantes como Gasalla, Percivales, claro, Pinti. Entonces, él viaja a Argentina a hacer unas películas con Porcel y vuelve loco, encantado con este formato, y lo empieza a incorporar en obras. Él empieza a hacer obras, y yo creo que él es un gran referente e influencer en ese aspecto en Chile. Empezaron a hacer teatro de revista, lo que se llama, lo famoso en la Avenida Corrientes, el teatro de revista. Aparte que en Chile se hacían programas de televisión y traían a estos comediantes argentinos a hacer comedia. Entonces Gasalla, por ejemplo, salía disfrazado de Corazón y hacía un monólogo, y entonces era totalmente distinto a la cultura nuestra de contar chistes, digamos, de contar pequeños gags. El humor callejero, tú me dices, tiene como un desarrollo grande en Ecuador, entonces. Sí, históricamente en el Ecuador ha sido el humor callejero. Es más, uno de los representantes, o sea, una de las figuras más representativas del humor en el Ecuador es Carlos Michelena, que es un comediante de la calle, del parque, ¿no? Él toda su vida ha estado en el parque, en el mismo lugar, en el Parque Ejido, donde el man se presenta todos los días, en el mismo lugar, la gente siempre va, también te llena teatros y hace todos, pero su lugar, esencia, siempre ha sido el parque, y él se ha de morir haciendo teatro en el parque. Ahora una consulta, Juan José. Tenemos, ¿no es cierto?, que una cosa es el humor callejero, otra cosa en un teatro, otra cosa en un bar o un mega evento, ¿verdad?, como un festival.
¿Cómo tú tomas el tema de la identidad escénica, de la puesta en escena? ¿Es importante para ti, como por ejemplo, como profesor, enseñarlo, guiarlo, o tú te basas más concentrado en que la gente aprenda a construir chistes? Principalmente me interesa que aprendan a construir chistes. Y una vez que ya sabes construir chistes, puedes empezar a construir tu persona escénica. Pero me parece que son muy ligadas, van muy de la mano la una de la otra. No creo que puedas enseñar una sola sin tener en cuenta la otra. Sobre todo cuando el acting es parte tan propia del stand-up también, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo mi teoría que digo que yo tengo que tener claro qué quiero ser y hacer para saber a quién escribirle. Por lo tanto, Sí. es como el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué es primero? Yo creo que si tú estás clarito y tienes claro tu personalidad, bueno, vamos inmediatamente a aprender a hacer chistes, ¿te fijas? Pero claro, es justamente eso, es saber cuál es tu personalidad, si quieres ser una persona más estoica en el escenario o si quieres ser súper energético y moverte por todos, todo depende va muy ligado a la personalidad de cada sujeto, ¿no? Ahora, yo te vi en unos videos que tú después me comentaste que ya son de hace bastante tiempo atrás, cuando recién estaba digamos, en la comedia, pero que te manejaba muy bien, que era un personaje como entre tímido, entre Sí. tranquilo, y que hablaba más fuerte, te hablaba de que te era extraño tocarte, ¿verdad? Ese era como el tema de masturbar. Sí. Y me pareció ingenioso tocar un tema que es complejo. ¿Cómo tú haces ese proceso creativo de decir cosas que a lo mejor para otros pueden sonar fuertes, pero con el acting y con el manejo del vocabulario puede pasar como más débil o inadvertido? Claro, bueno, esa fue una trampa que aprendí allá en Argentina y me sirvió mucho desde el principio. Fue porque, como obviamente al principio tienes este miedo escénico, este nerviosismo, yo dije, ¿qué hago con este nerviosismo, con esta energía? Y dije, perfecto, construyamos una persona escénica que empieza desde un modo tímido, obviamente carismático, pero tímido, que va poco a poco tocando temas y se va volviendo más denso los temas, pero como tiene esta como timidez y esta cosita de ser así, como que se le permite llegar a decir cosas que por ahí no podrías decirlo de una forma normal, o sea, en otra actitud, ¿no? Entonces, justamente partiendo desde las jerarquías del humor, ¿no? De una persona que está abajo, que empieza a ir golpeando para arriba y abriéndose camino. ¿Tú cómo ves la influencia del humor americano en nuestra generación? Es decir, en el caso de tu generación, somos de generaciones distintas, pero Claro. ¿cómo Chappelle u otros comediantes, cómo los ves tú? Bueno, yo creo que esos comediantes, por ejemplo, Chappelle, Bill Burr, Joe Rogan, Louis C.K., sí han influenciado bastante en mi generación. O sea, yo te estoy hablando un poco hasta las personas que podrán tener, y yo que sé, digamos que entre los 27 y para arriba, pero ahora con tanto stand-up latinoamericano que hay y se está comercializando por todos lados gracias a Netflix y otras plataformas, yo creo que actualmente los comediantes tienen la suerte de tener más referentes locales de los cuales poder aprender, sobre todo sobre el humor latinoamericano, ¿no? Entonces, eso está bien. Pero igual, a mí me parece que uno siempre tiene que empezar por como yo digo, la trilogía gringa, yo digo la santa trilogía del stand-up, Richard Pryor, George Carlin, y el otro que me encanta, que es de Bill Hicks. Bueno, ahora, quizás también muchos se transforman, cuando mueren se transforman en leyendas, ¿verdad? Sí. Y se transforman en perfectos. Mientras están en vivo, pues todos lo critican. Una vez que mueren, ¿verdad? Como, claro, a Bill Hicks era súper criticado. Sí. Aparte que su humor es fuerte. Es decir, súper ácido, súper transgresor, súper chocante. Pero como a ti te gusta la ironía, veo que pues esos tipos de personajes te calzan, ¿verdad? Te calzan tu humor. ¿Tu humor es negro, irónico? ¿Cómo lo definirías? Yo voy por todos los colores, Jorge. Yo paso por todos los colores. Sí, me gusta el humor negro. Ahora en la actualidad trato de no hacer humor negro porque siempre hay susceptibilidades que pueden ser heridas. Ahora me cuido. Antes, cuando estaba al principio, sí era más transgresor, sí hablaba cosas más fuertes. Ahora trato de cuidarme un poco más en esos temas porque como que quiero una salida comercial.
hay que pensar en el futuro. Tengo un hijo, entonces tengo que pensar Claro. cómo alimentarle y que me abran la mayor cantidad de espacios. Va a volver a cómo han cambiado los niños, ¿no? Vamos a Exactamente, volver. no me gustaría que me inviten a Viña del Mar y salir abucheado por una horda de generación de cristal, entonces no. Ahora, aprovechando de hablar de la generación de cristal, sensible, odioso, como le queramos llamar, ¿verdad? O ellos, para que no se sientan identificados y no empiecen a escribir, ¿verdad? ¿Qué opinas de ellos, verdad? ¿Qué opinas? ¿Cómo tú enfrentas ese tema de escribir humor tratando de entender, ¿no es cierto?, la mentalidad de la excesiva hipersensibilidad de mucha gente, pero que también se puedan tocar? Porque te comento, es decir, para mí inclusión es lógico que la deducción es incorporar a la gente en un tema. Si Sí. yo no dejo de nombrar, no los menciono para que no me critiquen, para que no me abucheen o para que no me funen, no me pase algo, pues los estoy excluyendo porque son parte de la sociedad. Totalmente. Yo lo que hago es básicamente, tengo en cuenta mucho el público con el cual me voy a presentar y según eso veo cómo voy ajustando mi lenguaje, número uno. Número dos, cuando escribo generalmente no pienso en quién voy a ofender o si se van a ofender o nada, simplemente escribo algo que me causa gracia, pero lo que trato de hacer es no utilizar los estereotipos ya establecidos, ¿no? Los clásicos estereotipos, que es lo que más bien en la actualidad se trata de romper con esos estereotipos. Entonces, si es que parto de un estereotipo, trato de construirlo. Pero eso, ¿no? O sea, obviamente yo como gordo hago algunos chistes de gordos y me guío en estereotipos de gordos, pero es porque para mí no son estereotipos, es mi vida, ¿no? Claro. Entonces es diferente. Es que eso está pasando, por ejemplo, los gordos pueden hablar de gordo, los gays pueden hablar de gay, te fijas, las lesbianas pueden hablar de lesbiana, etcétera, etcétera, y nadie le dice nada porque supuestamente no se están riendo porque están hablando de sí mismos o de su experiencia. Pero eso también lo hace de nicho y restringe a quien no lo sea. Pero es que depende, porque si tú empiezas tu show haciendo chistes digamos, de tu sector, de tu área o de tu nicho, o atacándote a ti mismo, burlándote de tu propia situación, el rato que tú luego empiezas a atacar otras situaciones, la gente ya está más empática contigo porque tú ya te desnudaste enfrente de ellos y ya hablaste de ti, ya te burlaste de ti. Entonces, cuando tú ya tocas otros temas que pueden ser susceptibles para otras personas, ya lo toman de otra forma porque tú ya pasaste por esa sensación antes, o sea, tú ya pasaste por eso. Ahora, lo que yo veo, por ejemplo, es que de repente las nuevas generaciones, como copian tan al pie de la letra estas como Biblias, ¿verdad? Que de repente se plantean, ¿no es cierto? Hacen que todos tengan el mismo modelo, independiente que las frases sean distintas, al final se están riendo con el mismo mecanismo, la misma fórmula, y pasan a ser todos iguales. ¿Cómo lo haces tú para enseñarle a tus alumnos para que no sean clones? Es que ese es el reto. Ese es totalmente el reto, porque tú como profesor solo puedes enseñarles el camino y tratar de que ellos sean originales. Yo digo, por ejemplo, todas las premisas, todos los temas ya se han tratado. O sea, el tema, por ejemplo, de que no, es que ese chiste ya lo escuché desde otro lado, pasa un montón y peor ahora en la actualidad, donde que el internet puede exponer muchas premisas de muchas personas, muchos chistes, pero el hecho de que puedas pensar igual a otro comediante puede darse. Yo creo que el éxito está en cómo resuelves la premisa. Ya, ¿por qué no explico un poquito más eso, sobre todo para los chicos y la gente que nos puede estar escuchando en el programa? ¿Cómo tú planteas la premisa? Es decir, Aristóteles dice el principio, desarrollo y final, ¿verdad? Supuestamente él lo dijo, ¿verdad? Porque ahora ya uno duda de todo, ¿verdad? Es como cuando te dicen tragedia más tiempo igual comedia. Yo discrepo un poquito, por ejemplo, de esa fórmula. Claro. Porque tú aunque pase el tiempo, no la vas a poder transformar en comedia. Claro, puede haber, o sí, o sea, generalmente, por ejemplo, hay una historia de un comediante que hizo un chiste del 9/11 2 semanas después de que pasó el 9/11 en los Estados Unidos, y a la gente en ese show les causó mucha risa y todo, pero es subjetivo, o sea, como puede haber gente que le cause risa, puede haber gente que no, o sea, depende de qué tan hijo de puta seas también. Ahora, en cuanto a ese nivel, ¿qué tan hoy con un hijo tu nivel de hijo de puta bajó? No,
No creo. ¿No? Yo cuando quiero ser, lo soy, y cuando no quiero ser, no lo soy. Pero yendo a la pregunta, para mí la premisa es básicamente un razonamiento o que afirma o niega algo. Partiendo de ese punto, yo creo que puedes construir cualquier cosa. Si lo llegas a simplificar a eso, puede ser más rápida y más fácil la búsqueda del punch. Ahora Y ya sabes que tienes que romper. Lógico. Ahora, ¿tu humor va más por el lado del one-liner, el chiste corto, o te gusta más una historia con muchos chistes? Me gustan los one-liners. Me parecen que es un juego mental súper interesante. Me divierte mucho. No soy muy bueno haciendo one-liners. O sea, realmente no es un estilo que sienta que me representa a mí. Sí soy más de historia, pero tampoco de historias muy largas. O sea, parto como como si fuera medio anecdótico, pero en realidad nunca es anecdótico en 100%. Pero sí, parto de eso. Me gusta la narrativa. Cuando tú empiezas a ver un alumno que tiene un potencial, porque uno se da cuenta quién viene gracioso de nacimiento, ¿verdad? Y alguien que va a necesitar mucha técnica para ser divertido, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo guías tú para que no se pierda y no caiga de repente en los estereotipos o se quede en un formato que a lo mejor no le queda tan bien? O sea, yo en eso trato de no influir. ¿Ya? O sea, porque esas piedras con las que tú te van a dar son las que te van a formar. Entonces, yo creo que tienes como comediante, yo te ayudo, te enseño la estructura, te enseño la técnica, te enseño a pararte, a buscar el foco de luz, a hablar bien en el micrófono, pero ya influir directamente en tu línea de pensamiento o qué quieres hacer, yo ya dejo que ya sea el camino de cada persona. Yo siento que ese fue mi camino. Nunca traté de que me influyan mucho mis profesores en lo que yo hacía. Sí les escuchaba, sí respetaba su opinión, pero también obviamente como un ser humano terco que soy, también me di mis golpes y eso fue lo que me formó y me ayudó a crecer. O sea, yo al principio hacía humor muy sexual, al principio cuando recién empecé, porque obviamente es más fácil. Y me resultaba muy natural porque era un joven muy hormonal que estaba muy ganoso, entonces y confiaba en el efecto tarima para que me ayude. Entonces, Claro. pero luego vas cambiando, vas evolucionando, te das cuenta que va más contigo, si es lo que estás haciendo es fiel a tu forma de pensar o a cómo funciona tu cerebro o cómo quieres explorar la vida y eso, ¿no? Entonces, yo me gusta que cada uno aprenda en su camino. Ahora, tu parte en Argentina llega a Ecuador cuando no había un movimiento todavía, ¿verdad? No había una tendencia del stand-up. Es decir, eres, podríamos decir, uno de los fundadores del movimiento en Ecuador. Fundador no podría decir, pero impulsador sí. Ya, ¿dónde estaría la diferencia? En que ya había gente que estaba haciendo stand-up acá. Lo hacían muy esporádicamente y no había esa frecuencia que debería existir en una escena, pero ahora en la actualidad ya hay shows todas las semanas, cosa que antes no había. Antes era 1, 2 por mes. Si habían 3 en un mes, era ya como que wow, o sea, y iban a 2 y al tercero ya no iban. Entonces, poco a poco se ha ido trabajando en eso. Aún el camino falta mucho por labrar y yo creo que en unos 10 años van a haber referentes súper interesantes en el stand-up ecuatoriano que se van a poder proyectar a un nivel internacional muy fuerte. A mí me ha tocado ver grandes compañeros míos que de mi misma camada, de mi mismo grupo de comediantes de allá de Buenos Aires, los cuales ahora están en un estatus de nivel internacional de Latinoamérica, muy bien posicionados y eso, ¿no? Pero es lo que uno sacrifica también, ¿no? Por ejemplo, al venir a formar acá escena del Ecuador, yo siento como que si me hubiera quedado en Argentina, por ahí mi exposición sería muy diferente a la que tengo ahora, pero también mi sueño era crear por ejemplo, crear Comedy Crash acá en el Ecuador y que empezara a generar escena y
y eso, ¿no? O sea, me pareció como una misión más interesante y más dura de lograr lo que estoy haciendo ahora. Entonces, como que me siento más tranquilo en ese punto. Ahora, la comedia femenina, la comedia hecha por las mujeres, ¿cómo la ves en Ecuador y en Latinoamérica? ¿Funciona? ¿Hay gente? ¿Es más difícil? ¿Todavía existe la discriminación, la diferenciación de entre un hombre y una mujer? ¿Puede hacer o no comedia? ¿Qué opinas de ese tema? Existe la discriminación, existe y se ve en casi todos los países. Acá en Ecuador, como la escena es tan nueva, siempre hemos tenido nosotros esta forma de impulsar a que más mujeres se animen a hacer comedia. Tanto con te voy a nombrar como los referentes como que más nos movemos acá y nos gusta impulsar esto. Es el Ave Jaramillo, Pancho Viñachi, y yo, básicamente, que somos los que hemos estado forjando estos movimientos de shows y open mix y todo. Ahora hay otra productora que se llama Stand Up WIO, que también están abriendo muchos espacios de Nico Santa. Nico Santa es un ex alumno mío y él está abriendo muchos espacios y muchas brechas también, ¿no? Entonces es súper interesante ver cómo se está creciendo la comedia femenina en el país. Hay grandes comediantes, mujeres emergentes que están creciendo. A mí me encanta apoyarlas. Es más, he apadrinado a dos que me gustan mucho con su material, ¿no? Obviamente. Me gusta mucho su material. Sí, o sea, amor, si estás viendo, besito. ¿No? Por ejemplo, Luno Boa y María Piernas Largas son las dos comediantes mujeres que yo me gusta trabajar con ellas mucho, porque me gusta lo que hacen, me gusta cómo piensan y me gusta cómo trabajan, son muy profesionales. Hay otras chicas también que están en la comedia, como Belén Viteri, en Guayaquil hay otras chicas también, Daniela Anchundia, Nata Cassette, Maffer, hay varias comediantes mujeres, no hay tantas como me gustaría que hayan, pero poco a poco van apareciendo más y eso es lo interesante, ¿no? Es ver cómo se va desarrollando la escena y cuáles son las nuevas caras. Sí, la siguiente consulta. ¿Cómo tomaron el tema de la pandemia? Por lo que me estás contando, ya se está volviendo a hacer espectáculos en vivo, cosa que acá en Chile todavía sí, ya vamos. Un poquito fuerte, digamos. ¿Cómo enfrentaron el tema del online, de hacer humor, si es que lo hicieron, ¿verdad? A través de una cámara en una pieza. ¿Cómo lo enfrentaste? Como todos, con una mano en el pecho y una atrás y que sea lo que sea. Al principio sí me subí a varios de Open Mix online, disfruté de la experiencia, fue raro, pero no ha sido ajeno a mí, porque yo ya he hecho varios en vivos, pero más en estilo como el que estamos haciendo ahorita, ¿no? Más conversación, más de estilo podcast, más de formato entrevista. Pero me parece interesante, ha servido a muchos comediantes nuevos para darse a conocer y ganar espacio, y eso me encantó. También dio la posibilidad de que muchos comediantes se den a conocer a nivel de Latinoamérica, porque salieron todos estos circuitos en los cuales tú puedes hacer comedias, por ejemplo, como el que está haciendo en Chile el señor Mr. Feromonas, sí, sí, sí. que también me invitó a su programa y todo, o sea, súper divertido. En Argentina también estuvieron haciendo, en Colombia, aquí en Ecuador también estuvimos haciendo, o sea, en México. Entonces, salido esta, yo siento que la pandemia nos ha unido como Latinoamérica a muchos comediantes y se empezó a generar un lazo súper interesante internacional con otras productoras, con otros comediantes, y eso es lo positivo que yo le veo a esta pandemia que ha logrado, una unidad que antes no había. Este mismo programa, por ejemplo, no se habría dado con la facilidad, ¿verdad? Porque todo el mundo está ocupado. Totalmente. Entonces hoy tú puedes encontrar encerrado en su casa a alguien muy importante y que está muy aburrido, ¿verdad? Y que no tiene una buena predisposición para conversar. Acá en el programa han pasado gente bastante importante en la comedia latinoamericana y con una amabilidad y con una sencillez para contar lo bueno y lo malo que tiene la comedia. ¿Qué es lo que más te complica del ser comediante? Ahora, en la actualidad, sí, los horarios. ¿Ah? Los horarios.
Ahora con un bebé es como que el sueño se compromete. Y antes, o sea, antes disfrutabas más, ibas al show, te tomabas las cervezas, disfrutabas, te quedabas haciendo el after show, te pegabas unos traguitos, llegabas a la casa prendido. Ahora ya no puedo, no porque no quiera, sino porque cambiar un pañal a las 3 de la mañana borracho es muy difícil. Puede terminar con el pañal en la cara, ¿verdad? Sí, puedes terminar con la pañal en la cara, todo, y las expresiones de tu esposa no son las más alentadoras tampoco. Pero como comediante, más allá de lo doméstico, porque a mí me ha tocado colegas que están muy deprimidos, están muy tristes, están muy complicados, eh, sienten una incertidumbre muy grande, digamos, de lo que puede venir, y te presiona el no generar ingresos suficientes, el Es no tener duro. escenario. Entonces, Es ¿te ha duro. pasado a ti, has vivido ese proceso? Es duro, o sea, es duro, ha sido difícil para muchas personas, totalmente. Eh, para mí también al principio me costó bastante. He visto a varias personas como deprimirse un montón, entrar en pánico, pero o sea, nosotros, los comediantes somos así, ¿no? Como que somos muy extremos en nuestro sentir. Entonces, era de esperarse que haya este tipo de reacciones, ¿no? O sea, como dice, mientras más mal te va en la vida, mejor te va en la comedia. Sí, bueno, tienes más material. Ahora, claro, ahora volviendo al tema de los materiales, este programa es bien diverso, vamos, volvemos, bajamos, recordamos, volvemos a... Me encanta. Porque es la idea que sea fresco, porque si es una cosa como muy programada, pues no tiene mucha gracia. ¿Tú sientes que el humor, esta cosa, volvemos al tema de la influencia externa, estas como leyes, te fijas que el humor tiene que ser de una forma, si no, que tiene que tener dolor, que tiene que venir, ¿no es cierto?, de que como cosa muy rígida. Hoy estamos en el 2021, esos Sí, libros se escribieron en el 97, 2000, no había internet con la fuerza de ahora, es decir, había muchas cosas que el público no era odioso, hoy el público es el odioso, el complicado. ¿Cómo ves tú esa mutación de la flexibilidad de no quedarse en el libro, no quedarse en esta cosa de que el humor rígido, porque si el humor es rígido, no es humor? claro. Totalmente de acuerdo. Y tenemos que estar sujetos a todos los cambios de paradigmas que se presentan con la modernidad y con los pasos de los años. Yo soy flexible en eso, pero me gusta. Yo tengo algo que para mí me ha servido mucho. Es siempre tienes que saber cuáles son las reglas del juego para saber cuáles pueden ser dobladas y cuáles pueden ser rotas. Entonces, por eso es que me parece que es muy valioso saber la estructura, sea del año que sea, pero, o sea, toda esa teoría nació de un punto de alguien que estuvo estudiándola, o sea, hay tratados del humor desde Aristóteles, entonces es un tema que se viene tratando desde hace cientos y cientos de años. Hay un bagaje histórico y teórico súper fuerte, que el cual te puedes anclar del humor y del teatro y de la escena y todo. O sea, históricamente tiene miles de años el humor. Entonces, es interesante saber cuáles son las estructuras que se planteaban y tú ves ahora en la actualidad, te das cuenta cuáles sirven y cuáles no te sirven, o cuáles te sirven a ti y cuáles no aplican a ti, porque cada persona puede ir rompiendo las reglas yéndose por camino. Si te funciona, síguelo haciendo. Si no te funciona, deséchalo y mira qué es lo que te funciona a ti. Mira, yo con Pablo Pérez, que es un gran estudioso de la comedia, que es de Costa Rica, él tiene Sí. su programa Comedy Lab en YouTube, y con él hicimos un intercambio de alumnos y espectacular. Inclusive yo participé de un taller de él participó de un taller mío. Hicimos una mezcla entre taller de identidad escénica con un taller de escritura humorística. Claro. Y yo le decía a mis alumnos, tienen que aprender la técnica que practica y enseña Pablo, que viene el tema de la Judy Carter, también el del paso a paso, ¿verdad? El Green, creo que no me acuerdo bien, o Trin, el nombre del autor. Y tú tienes que aprender eso para después tomar la decisión si esa fórmula te sirve, porque por personalidad puede que tú aprendas mejor de una forma que de otra. Sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el libro de Guillermo Celsi. ¿Ya? Me parece que es un libro muy clarito, está muy bien escrito, muy buenos ejemplos, es súper claro, es una muy buena herramienta como para empezar. Pero yo creo que como comediantes y como ser humanos, no siempre tienes que estar capacitando y viendo nuevas formas, ¿no?
yo empecé con este taller de stand-up con mis profesores Diego Saco, Pablo Kenny, y después hice otro de stand-up enfocado más en herramientas del impro con el Negro Albornoz. Y justo ahorita creo que hoy escribió Juan José Covarrubias, un comediante mexicano, que va a dictar un taller que es aprender a escribir material partiendo de las emociones, a partir de una emoción. Ya, porque antes, o sea, uno a veces saca el material partiendo de una idea lógica o de una construcción racional, pero las emociones las vas metiendo como si fuera actitud. Ahora me parece interesante partir desde la emoción y que de ahí nazca el material. Entonces me parece súper interesante y yo creo que lo voy a hacer. Me interesa hacer este taller con él. Por ejemplo, mis talleres tienen el tema de que yo lo que tengo que potenciar es mi sentido del humor. Y dentro del humor está el lado racional y el lado emocional. Esos dos, una vez que están claritos y construyen cosas, se la pasan a la identidad escénica. Y ahí donde yo veo con qué emoción lo digo, lo interpreto. Para mí, por ejemplo, un guión es como un guión de película. Para mí un gag o sí, una microhistoria es igual que una película. El ambiente, la atmósfera, las características del personaje, porque yo le tengo que ir entregando información al espectador para que se vaya imaginando la historia, para que se vaya riendo, porque cada uno empieza a imaginar una situación distinta. Cuando yo describo a mi mujer, cada uno se va a imaginar una mujer distinta. Claro, es que justamente cuando tú haces comedia lo que haces son construcciones de imágenes mentales. Claro. Entonces, mientras más fuerte es la imagen, más efectivo es el chiste o el gag. Por supuesto. Porque lo que pasa es que la generación, cuando te enseñan solo a escribir chistes, Wildliner, reglas de tres, ¿verdad? Los callbacks y toda la familia de... la gente se olvida que el gringo tiende a estandarizar todo. Sí. Porque si tú ves un libro de gringo, sale cómo se le domina el primer chiste, al que critica el chiste, el último chiste, es decir, todo le pone un nombre, a todo lo define para estructurarlo. Eso es parte de la cultura americana. Nosotros somos del pitching-tum, de una cosita, te fijas, de ambigüedades, te fijas, el gringo no. Cada 2 gramos cada 1 litro y es la fórmula que funciona. Entonces, claro, somos de la, no de la generación, somos del estilo de como le dicen, ¿no? En la publicidad, dale una vuelta de tuerca. Claro. ¿Qué significa eso? Nadie sabe, lo único que sabes es que tienes que trabajarlo. Claro. Le falta una vuelta de tuerca, ¿sí? Okay. Te falta un poquito, pero ¿qué un poquito? Ay. Casi lo logras. Un pichintún le llaman en Chile, ¿verdad? Por ahí si mueves esta palabra, le cambias de aquí y le pones acá, puede que suene mejor. Claro, entonces nos manejamos más con la ambigüedad. El gringo no es ambiguo, es concreto. Entonces, pero es que Latinoamérica es ambigua. Claro. Es parte de nuestra naturaleza ser ambiguos. Entonces, la mente del espectador, yo siempre planteo, te lo converso para ir intercambiando ideas, a ver qué tú opinas. Soy yo como creador, le tengo que mover la cabeza al público. Entonces digo, es como el caminito de las migas de pan. Yo hago un caminito para guiarle la cabeza al espectador y llevarlo donde yo quiero, que es un poco lo que hace el mago. A mí me he investigado y me parece muy interesante la técnica psicológica, como el mago construye el diálogo para que su truco o su número pase inadvertido y la gente no le descubre el final. Porque claro, el humor a la gente les gusta descubrir y adelantarse al final del chiste. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, o sea, a mí me parece que si el público ya te sabe el remate antes de que lo digas, ese chiste está crudo. Le falta cocinar. Tiene que ser más sorpresivo. Pero sí, o sea, generalmente, bueno, eso también pasa mucho por las líneas de pensamiento y todo, de la creatividad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay esta teoría maravillosa de Edgar de Bono de los sombreros, ¿no? Del pensamiento paralelo. Entonces, a mí me encanta mucho resaltar justamente en esta parte de la creatividad. Obviamente, como soy de palo publicista, a mí la creatividad es como que el principio de todo. Ahora, ¿cómo tú incorporas? Porque uno va incorporando de lo que aprendió, ¿verdad? De los otros oficios, profesiones. Yo vengo del área audiovisual, trabajé muchos años en televisión y hice de todo, títeres, stop motion, animaciones, programas de humor, de niños, etc. Muchos años haciendo cosas y a todas le inyectaba humor. ¿Cómo tú incorporas tu conocimiento y experiencia de la publicidad a tu comedia? En lo que yo llamo en la búsqueda de insights. Entonces, básicamente mi vida siempre ha sido una búsqueda de insights, ¿no? De verdades universales, no reconocidas,
de las cuales tú puedes explotar, ¿no? De esas pequeñas cosas cotidianas que uno piensa que solo le pasan a uno, pero que en realidad son generalidades de la vida y del ser humano, ¿no? Parte de la condición de ser persona. Pero ese es el camino, ese es el reto, ¿no? Buscar esas cositas, ¿no? Que no, de esos temas que la gente ha hurgado, pero no lo suficiente. Siempre hay más para hurgar, ¿no? Ujú. Para ir escalando. Por eso es que me gusta esta comedia incisiva, esto de ir viendo y qué más puedo sacarle, ¿no? ¿Qué más? Ya vi esto, ¿qué más hay atrás de esto, ¿no? De cómo hace Luis Piedrahíta, cómo hace Joe Rogan, cómo hace Louis C.K., ese tipo de pensamiento, ¿no? Bill Burr también lo hace mucho, pero Bill Burr es el comediante muy al estilo de Judy Carter, ¿no? De enojarse y del rant y de ir avanzando, ir escalando a niveles así. Es que lo que pasa es que a mí, por lo menos, yo un tiempo cuando llegué a Chile empecé a ir a muchos Open Mic para ir conociendo, digamos, el circuito, porque yo venía de afuera. Y entonces me empezaba que los Open Mic de los 8 o 9 que subían, ¿verdad? Pues 7 eran marginales, es decir, siempre hablaban de que vivían en unos barrios peligrosos, la cocaína, la droga, eran como los mismos recursos, entonces al final era, se repetía el modelo y todos enojados. Entonces, ¿qué pasa? Ya el quinto ya te daban ganas de irte o te venía una depresión porque no había nada bueno. Entonces creo que solo tocar una tecla en el humor no es positivo. Por eso me parece interesante lo que tú estás diciendo de analizar y de ir descubriendo, ¿no es cierto?, cómo yo puedo ir potenciando una idea o dándole lo que yo llamo diferenciando la primera capa. Es decir, la primera capa es lo primero que se le puede ocurrir a cualquiera, porque está ahí. Es como cuando los niños pelean, dicen cara de lámpara, cara de zapato, porque ya no saben qué decir, ¿verdad? Entonces, claro, sí. ¿Eh? Sí. Seinfeld es mucho de ese pensamiento, ¿no? De qué más hay ahí, descubramos algo, o sea, de las cosas más sencillas, ¿no? Como el chiste de la parte de atrás del shampoo, que es un chiste recontra trillado, que todo el mundo ha utilizado alguna vez, porque, o sea, siendo honestos, sí, que cuando uno entra al baño y no tienes que leer, agarras los frascos que vas haciendo y vas viendo qué tiene cada cosa. A todos nos ha pasado, eso es un insight, o sea, eso es parte de la curiosidad del ser humano, ¿no? De entretenerte ahí. Sí, pues es como ese mismo chiste, porque yo sin saber lo del otro, yo decía que uno está tan aburrido cuando espera al doctor, ¿verdad? Que se lee hasta lo que está en el extintor. Ajá, sí. Pero al final, si tú te fijas, es el mismo esqueleto. Es la misma premisa, exactamente. El mismo esqueleto, solo que tú descubriste una forma de decirlo distinto, pero el mismo mecanismo. Claro, la situación es diferente, pero el resultado es el mismo. Así, ahora el tema de los términos técnicos gringos, construir los whiteliners, la regla de 3, ¿por dónde tú manejas ese tipo de esquema? Ya, a mí me encantan las hipótesis y las reglas de 3. Ese es como que mi fuerte. Me encanta explorar, ¿no? Irme al ridículo, lo absurdo. Ese es mi camino. Y la regla de 3 es obviamente por cábala. Como habíamos conversado antes, por eso te lo pregunto. A mí me gusta hacer todas en secciones de 3. ¿Sí? Sí. Es como que, habla un poquito de eso, de esta cábala de que pues te quedó esta cosa de los 3, digamos, de hacer todo con 3. Sí, bueno, ya, bueno, eso parte un poco de lo que soy un poco medio espiritual, me encanta la magia, lo esotérico, la alquimia, las teorías de conspiración, los Anunnakis, los Illuminatis, los masones, los Rosacruces, todo. Entonces, soy una enciclopedia de esas pendejadas. Pero te vamos a invitar a un programa que tengo los martes con 3 comediantes más, ¿sí? chilenos, que se llama Somos de Martes. Precisamente hablamos de todos estos temas, conspiraciones, Anunnaki. Y cuando vienen chicas son de Venus. Etcétera. Ajá. ¿Y por qué se da esto de que al comediante como que le gustan estas cosas, estos temas? Yo creo que es por la curiosidad natural del comediante. O sea, para ser comediante tienes que ser una persona que tiene que tener una curiosidad insaciable, porque de ahí es donde nace todo. O sea, yo creo que todas las personas que hacemos comedia somos personas que tienen una capacidad de ver el mundo y de experimentar el mundo de una forma diferente al resto de las personas, ¿no? Puede ser por las condiciones sociales en las que crecimos, o puede ser por los propios estímulos mentales que buscamos, o por la propia vida, ¿no? Las patadas que te da la vida y todo. Pero
Sí, nunca me he encontrado con un comediante con el cual no sea interesante conversar. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que creo que la generación, porque hay gente que es chistosa, que es Sí, divertida, ¿verdad? Y que es graciosa, y sabe contar chistes y todo, pero quizás no tiene una filosofía de vida profunda. Es sí, más bien light, por llamarlo así. Pero por lo general, el que se dedica al humorismo, a crear comedia, a hacer humor, sea en el stand-up o otra área, en el teatro, por ejemplo, por lo general es gente muy sensible. claro, Y sí. entonces muy emotiva, donde le atrapa todo lo que tiene que ver con el ser humano, quizás por ahí a lo mejor el tema. Ahora, tu sensibilidad, ¿verdad? Bueno, eres irónico, así que hay una sensibilidad media relativa. Eh, Es porque soy acuariano. ¿Por qué lado va? ¿Por qué lado va tu sensibilidad de decir, no, esto hay que hablarlo, esto hay que decirlo, o no, de esto me voy a hacer el tonto, pues no me voy a quemar? Bueno, hay parte, es que sí, hay que tener una sensibilidad totalmente, pero más que la sensibilidad, yo creo que es la empatía. Ahí es donde que muchos comediantes, incluyéndome, tenemos un problema. O sea, yo sí entiendo la sensibilidad humana, yo sí comprendo mucho los problemas, entiendo eso, pero también soy una persona que trata de ser lógica, ¿no? Trato de solucionar las cosas, sí, de forma creativa, pero también dentro de la creatividad tiene que haber una lógica, ¿no? O sea, Ujú. y obviamente la lógica tampoco es algo a rajatabla, ¿no? Como, o sea, tu pensamiento lógico puede ser muy diferente al mío, ¿no? El sentido común, como dicen, el sentido común es el sentido menos común. Lo que para ti es sentido común, para otra persona no puede llegar a serlo. Eh, Ahora, entrando al sentido común, entrando a lo que se debe o no se debe decir o hacer, ¿qué opinas de que mucha gente cree que el humor tiene que ser esa frase que he repetido siempre, el megáfono de los sin voz, que tiene que tener una connotación política, que tú tienes que de una u otra manera desenmascarar al poderoso, de que tienes que decir lo que nadie dice? ¿Qué opinas de esas premisas o de esas miradas de la comedia? o sea, por mí está bien. Yo no lo hago, eh, pero está bien. O sea, yo creo mucho en la libertad de expresión y cada persona es libre de hacer su comedia o llevarle al ámbito que quiera, ¿no? Si uno quiere ser político, puede ser político. Si uno quiere ser lo que sea, ¿no? Pues si quieres ser family friendly, puedes ser family friendly. Si quieres rayar en lo psicótico y parecer un loquito, puedes hacerlo. Depende, o sea, público para todo hay. O sea, así como hay comediantes de izquierda, comediantes feministas, comediantes de derecha, de todo, o sea, son etiquetas. En realidad la comedia es todo, o sea, uno puede hablar de comedia, o sea, a mí ese es el tema que dicen, los límites del humor, hasta dónde llegan, cuáles son los límites del humor, o sea, no hay límites, o sea, el límite es tuyo, o sea, tú te impones tus propios límites, es tu propia moral, tu propia lógica, tu ética, tus valores, lo que sea, que como quieras llamarle, es lo que te va a determinar de qué hablas y qué no hablas. Y el público igual, el público va a decidir si esto va con mi forma de pensar o no. Ahora tú, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu ética? O sea, ¿Qué cosas no las dirías? Aunque fueran graciosas, no las dirías o no te referirías. bueno, por ejemplo, yo no haría, o sea, yo trato de ser lo menos ofensivo eh, posible, porque obviamente no me gusta que sentirme ofendido, ni eso, pero tampoco, pero a veces pasa, pero los límites es eso, ¿no? Son parte de ti. O sea, yo no trato de ser muy político, Uh -huh. porque me parece que la política es muy personal de cada persona. El activismo político va muy enraigado a lo que tú creas. Respeto mucho el pensamiento de las personas. Si siento que algo que puedo decir o algo que pienso puede llegar a ser chocante para alguien, no lo hago, porque cuando tú comunicas, tienes que ser consciente de si la persona a la cual le vas a dar un mensaje es capaz de recibir ese mensaje de la forma que tú tratas de que llegue.
Si una persona no está preparada para recibir una información, no le vas a vomitar la información encima porque no va a tener la comprensión o la capacidad de comprender por X y razón. Puede ser por emociones, puede ser porque estás bloqueado en ese momento o simplemente porque no quieres escuchar razones, de lo que sea. Entonces, es muy ligado a la lectura de las personas, ¿no? A propósito de la lectura, tú cuando subes un escenario, o antes, ¿verdad? Cuando sobre todo estás en un bar o en un lugar más Sí, pequeño, ¿haces lectura del público? sí. ¿Visualiza más o menos la edad, la etnia, la clase social o un poco la tendencia que puede tener el grupo? O sea, la edad, la etnia y clase social me parecen irrelevantes, porque el humor no está ligado a la edad, la etnia o el estatus social que tengan las personas, ¿no? Porque el cerebro de las personas es diferente. Yo lo que hago es trato de definir cuál es lo que más les llama la atención en los primeros 5 minutos de mi rutina. ¿No? Entonces tengo como 3 chistecitos que me gustan hacer al principio, en el cual voy tocando por encimita ciertos temas y voy viendo cómo van reaccionando a eso, y de ahí veo cómo va a ir cambiando mi actitud hacia el público en el resto del show. Porque yo trabajo por módulo, a mí tengo módulos muy claros, como un trencito, yo siempre llamo que es como un trencito donde si un vagón no me funciona, lo saco y meto otro, ¿verdad? Porque voy descubriendo que, Sí, pero sí. siempre en una misma línea, digamos, no es que yo cambie de tema porque estoy viendo que alguien no se rió, porque puede tener problemas Ah, él. si alguien no se ríe, no me importa. O sea, si ya Claro, todos no se ríen, ahí es como que, bueno, hay que cambiar algo. ahí Pero empieza si el una malo. persona... Sí, pero, por ejemplo, yo también hago eso. Tengo mis chistes marcados por secciones, pero no todos tienen una línea de pensamiento que puede ser fluida. Por ejemplo, los segues, los cambios de temas, es algo que, por ejemplo, a mí me resulta fácil cambiar de tema, por lo que soy muy de divagar en momentos, o hay veces en los que veo que un remate me funciona y le trato de agregar más descripción, más exageración y ver hasta dónde puedo llegar, sobre todo en la construcción, cuando estoy construyendo chistes nuevos, ¿no? Entonces, el Bueno, comediante siempre quiere ver hasta dónde le dejan llegar, ¿no? Sobre todo ese público, hasta ahora dónde tú me permiten. creo que tu acting te lo permite. Yo creo que tu manera de pararte y presentarte en el escenario te permite esa flexibilidad, como que es un tipo que está pensando cosas. No es Sí, un francotirador que está rematando chiste, 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 ¿verdad? Con una seguridad y soltura fuera de lo normal, porque eso también se da. Hay estilos de comediantes que se proyectan con mucha seguridad. Tú lo haces como cansino, tranquilo, por lo menos lo que yo te vi, ¿verdad? sí. Vas tirando tus tonteritas y tus cosas fuertes, pero con una ingenuidad, cosa que la gente no sabe si es broma, si es en serio. Entonces, tu humor tiene un peso psicológico con la actuación, con el manejo de la emoción, junto Sí, con el texto, que eso no sí. todos lo manejan. ¿Cómo llegas a esa fórmula, a esa mezcla? En realidad se me dio natural porque es mi forma de ser, eh, básicamente. O sea, yo como soy en el escenario, también a veces soy en la vida. Eh, También me manejo con cierta ingenuidad, ya, por ser bonachón. Me gusta ser una persona buena, no trato de dañar a las personas, tengo un concepto de justicia muy marcado, me indigna la injusticia, pero entiendo que existe y he aprendido a vivir con ella, eh, ¿Y, pero y eso, cómo la ¿no? Trato de castigas? manejar como un balance de mi vida, es como que trato de manejar lo mismo en mi escena, en mi comedia. ¿Cómo castiga la injusticia tú con el humor? Con la ironía, ¿Cómo la tocas? con la ironía, exactamente, con la ironía. Perfecto. Mira, Sí. estamos llegando casi al final del programa, estamos cumpliendo el horario. La otra pregunta que siempre le hago a todos mis invitados al final, ¿qué pregunta no te hice y te habría gustado? No sé, todas las preguntas me gustaron, me parecieron súper interesantes. No tengo idea. En realidad me divertí mucho, Jorge. Gracias por la invitación, me Bueno, pareció genial. gracias. Me gustó mucho por dónde fuimos. No todos, no todas, no son preguntas muy típicas que he escuchado en otros lados. Es que mira, como te decía al principio, nuestra idea es eso, es decir, es descubrir lo que tú piensas, lo que tú sientes, compartir opiniones, ¿verdad? Compartir ideas. Nosotros pertenecemos a una colectividad que se llama SUC,
comunidad SUC, y aparte tenemos este canal que se llama Red SUC. Entonces estamos tratando de proyectar la comedia dentro de nuestras posibilidades económicas, técnicas, ¿no es cierto?, de disponibilidad, pero conocer de manera universal lo que mueve a la comedia. Más allá de practicar o predicar una pura fórmula. Para mí el humor es 360, de todo puedo hacer humor, de todo puedo aprender, va a depender de tu personalidad y de lo que tú quieres, ese es el estilo. Hay algunos humor que les calce otro. Y hay una frase que la uso siempre, que la escuché precisamente de un relator, que dice que el agua hirviendo pues ablanda la papa y endurece el huevo. Entonces, un mismo mecanismo, una misma fórmula, pues a ti te puede favorecer y a otro le puede perjudicar. Sí. Juan José, dime, por favor. Sí, a mí, por ejemplo, hay algo que me gusta. O sea, hay gente, por ejemplo, hay estas dos corrientes, ¿no? Que dicen que tú tienes que hacer comedia para que la gente se identifique contigo. Yo por ahí, por ese lado, no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente va, no es a identificarse con tus chistes, sino a ver cómo piensas tú y a ver cómo es el cerebro. O sea, cómo es tu forma de pensar, cómo es tu forma de ver el mundo. Y es lo que me parece, y esa es como mi filosofía, y por ahí ese es el camino en que yo me enfoco, ¿no? En la estimulación mental, ¿no? Para mí la comedia y ser comediante puede ser como una forma de iluminación cognitiva que nosotros, es el camino que nosotros hemos escogido como seres humanos, ¿no? Puede ser espiritual, puede ser religioso, puede ser lo que seas, pero para mí la comedia es el camino que me permite explorar mi mente, mi pensamiento y mi espíritu y mi ser. Genial, muchísimas gracias, Juan José, fue tremendamente interesante, eres muy simpático, muy carismático y con eso se nace, lamentablemente para los demás, uno nace carismático, ingenioso, sí. Pero y otras veces uno lo adquiere con la técnica. Sí. Gracias, espero que sigamos en contacto, que sigamos conversando y haciendo otras cosas para unir la comedia latinoamericana. Me encanta, gracias a ti, Jorge, y creo que hoy ha nacido una hermosa amistad. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Sí, Jorge, nos vemos, chao.